Bueno, hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Eh, es una alegría encontrarnos hoy en este tiempo tan particular en que hace falta construir de maneras nuevas y creativas espacios de encuentro. Por eso nos vemos de esta manera virtual en esta serie de conversatorios que está haciendo la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Hoy nos encontramos con el tema de violencia institucional, salud mental y derechos humanos. Me presento porque seguramente algunos no me conocen, entonces queda raro presentarse primero, pero peor es hablarle a la gente y no saben quién es. Mi nombre es Laura Sobredo y hace unos meses que trabajo en la dirección, soy la directora del Centro Ulloa de la Secretaría. Y hoy tenemos para mí ya dije la palabra antes, pero es una gran alegría que nos encontremos acá con algunas personas que conocen mucho de la temática y a quienes valoro, de quienes aprendo y con quienes comparto. Así que siguiendo por los de la casa, primero los anfitriones, está con nosotros Horacio Pietragala, que es el secretario de Derechos Humanos de la Nación, que hoy tenemos el gusto de tenerlo como expositor también. El tema de la violencia institucional es un tema de Horacio, es un gran tema de Horacio en el que viene trabajando desde distintos lugares institucionales que fue ocupando desde hace un montón de años. Así que me dejo esta parte de la bienvenida, así lo podemos escuchar luego. Está con nosotros también Liliana Rudman. Liliana es psicóloga y es integrante del programa contra la violencia institucional de la Defensoría General de la Nación. Y está con nosotros Marina Vega, que también es psicóloga y es la directora de programas para el desarrollo sociocomunitario de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Entonces vamos a ver cómo en este formato virtual y como verán Horacio en la Secretaría y todos los demás en nuestras casas podemos charlar entre los cuatro un rato, compartir con ustedes, recibir las preguntas que nos vayan acercando y fundamentalmente estar presentes y poder encontrarnos y poder compartir algunas experiencias y algunas ideas en este tiempo duro de aislamiento donde estos temas nos convocan igual que siempre y un poco más. Hace un rato, cuando empecé, les decía quién era y cuál era mi tarea. Dirijo el Centro Ulloa, soy médica psiquiatra. Y algunas pequeñas cosas que sí, seguramente algunos saben, porque el Centro Ulloa es un espacio conocido entre quienes nos dedicamos a estas temáticas. Yo quería señalar una o dos cosas en relación a nuestro trabajo en violencia institucional, en el cruce de la violencia institucional y la salud mental, y después ir pasando la palabra para que compartamos. El Centro Ulloa se fundó, empezó a existir en noviembre del año 2009 para trabajar en el acompañamiento y en la asistencia de las víctimas de terrorismo de Estado. Y esa es quizás la competencia con la que más ampliamente se lo conoce. Muy poco tiempo después, un año y 3 meses después, un decreto presidencial en febrero del 2011 amplió las competencias del Centro Ulloa y puso entre las competencias de la institución intervenir en todas esas situaciones que comporten graves violaciones a los derechos humanos, ¿no? Creo que ahí hay una línea que a mí me interesaba destacar en ese pequeño tiempo institucional, en ese breve tiempo institucional, que yo entiendo como cierta claridad, ¿no? De poder tomar el largo recorrido de trabajo del movimiento de derechos humanos en la Argentina en relación con dictadura y muy rápidamente ver que algo de las graves violaciones a los derechos humanos siguen sucediendo en democracia, con otras características distintas y con algunas parecidas, después vamos a nombrar, y que era necesario establecer instancias en el Estado que excedieran las propias del sistema de administración de justicia para el acompañamiento y para la reparación de esas víctimas. En esa línea de trabajo es que Horacio me convoca para que empiece esta tarea.
Las responsabilidades y los trabajos me parece que no hay que agradecerlos, habrá que honrarlos, en unos años lo podremos decir, pero sí quiero decir públicamente cuán importante me resulta que desde la Secretaría de Derechos Humanos este espacio esté poniendo mucha energía y mucho empeño y mucha decisión de la gestión para que trabajemos con estas víctimas. Trabajar con víctimas de violencia institucional es una expresión relativamente nueva en el campo social, no lleva tantos años. Es una expresión que nomina a estas personas que han sido víctimas de los hechos perpetrados por agentes estatales y que significarían, digo, en potencial, teniendo esos cuidados de protección de justicia, graves violaciones de los derechos humanos. Y esta posibilidad de nominar es una de las primeras cosas que quiero nombrar por cómo aparece el campo de la salud mental y de los especialistas del campo de la salud mental en este trabajo, con estas víctimas, en el acompañamiento de estas víctimas. Algunas de las cosas, hoy queríamos conversar de algunas cosas, el título del conversatorio es el rol del Estado en el acompañamiento de las víctimas, y entonces poder dar cuenta hoy, un poco, porque sería demasiado pretender dar cuenta del todo, de cómo los que trabajamos desde el campo de la salud mental, los equipos interdisciplinarios en salud mental, son un elemento necesario, son un elemento que provee un aporte específico a la escena más clásica de la reparación por donde circulan las víctimas de hechos de violencia institucional, que es la escena judicial. Nombraba los inicios del Centro Ulloa y ahora vuelvo a nombrar la tradición. Yo entiendo que el movimiento de derechos humanos en la Argentina después de dictadura deja un camino y una marca en la reparación y en la reivindicación de los colectivos que se busca en el sistema de justicia. En otros procesos es distinto, otros procesos de justicia transicional son diferentes, pero en nuestro país la sociedad civil se organiza y le reclama al Estado y le reclama justicia, ¿no? Y el proceso judicial es un proceso burocrático muy particular, con sus elementos. Si las víctimas reclaman justicia, eso es lo que el Estado en su deber de reparar estos delitos a lo que debe tender. Pero hoy vamos a tratar, como les decía, de nombrar por qué la salud mental tendría tanto que ver con esos procesos. Y acá vuelvo a señalar el segundo motivo en mi opinión, para celebrar, menos personal que el que nombré anterior, que es que la Secretaría de Derechos Humanos haya vuelto a tomar estos temas como temas relevantes y que estemos acá hablando de salud mental. Eso a mí me parece algo para poner de relieve. ¿Qué hacemos? Yo soy psiquiatra y soy psicoanalista, ¿no? ¿Qué hacemos los psicólogos en el acompañamiento de estas víctimas? Me resulta inevitable no nombrar la confusión habitual de otros actores institucionales que a veces se imaginan que nos convocan para intervenciones que son más tradicionales, para sentarnos con alguna de estas personas en un consultorio, ¿no? Y no es eso ni lo único, ni lo primero, ni lo más importante que hacemos. Y lo que hacemos es construir dispositivos de acompañamiento. Deliberadamente le llamo así. Deliberadamente le llamo dispositivo, entendiendo en esa palabra la multiplicidad de elementos que lo forman, desde una definición como bastante clásica, ¿no? Y fundamentalmente, para poner de relieve la condición de dispositivo del acompañamiento como una función estratégica en cierta relación de poder. Creo que el dispositivo de acompañamiento, el acompañamiento con perspectiva de derechos de las víctimas de violencia institucional en su búsqueda de justicia, tensa una relación de poder que intenta llevar la palabra de las víctimas y el sufrimiento de las víctimas a instancias institucionales que no las suelen receptar fácilmente o livianamente. Entonces, el dispositivo de acompañamiento rescata la palabra de las víctimas, hace aparecer al Estado en los lugares donde los hechos sucedieron, cercano a la aparición de los hechos,
El trabajo del acompañamiento es un trabajo situado y es un trabajo de construcción de subjetividad. Subjetividad es una palabra que usamos bastante, que definimos bastante poco seguido, ¿no? Esas palabras que a veces se nos van gastando un poco, pero para decir algún renglón hoy diríamos que son como esos consensos, en cierto momento histórico, esos consensos sociales que construyen quién es cada uno de nosotros y quiénes somos cada uno de nosotros como colectivos. Las víctimas de violencia institucional en muchas ocasiones no suelen ser nombradas como alguien que fue víctima de un hecho grave y con quien el Estado tiene una deuda para reparar, ¿no? Porque muchas veces se encuentran en relación con las agencias estatales en situaciones de mucha desprotección. Estos procesos con uno de los aportes desde el campo de la salud mental es poder nombrar, ¿no? Ofrecer una posibilidad de nombrar a estas personas, ofrecer un lazo de confianza con el Estado, que claramente está dañado si fueron víctimas de un hecho de violencia institucional, y ofrecer una interlocución con el sistema de administración de justicia que permita que la palabra y que el sufrimiento de esas personas aparezca de una manera que pueda ser valorada en vistas de esa deuda estatal que habría cuando algún agente del Estado cometió una grave violación a los derechos humanos contra un habitante de este país. Algo de todas esas cosas hacemos. El acompañamiento con perspectiva de derechos es fundamentalmente una práctica. Es una práctica de equipos interdisciplinarios. Hoy estamos con una representación interdisciplinaria en este encuentro media tradicional, una psiquiatra, unas psicólogas, hacen falta muchas otras voces, hacen falta muchos otros pensamientos disciplinares para poder abordar un fenómeno complejo como el sufrimiento de estas personas y como la posibilidad de reparación. Pero también quiero señalar, desde el lugar que yo lo puedo decir, y muchos otros podrían decir muchas otras cosas diversas, la importancia de que esta práctica del acompañamiento sea una práctica que tenga un sostén conceptual, ¿no? Que se sostenga la intervención de cada uno en cierta referencia conceptual de los que allí intervienen, las referencias políticas, las referencias de los activismos y las referencias de los que venimos desde distintos lugares profesionales, digamos, que puedan dar cuenta de cuáles son los gestos que llevamos adelante. Y desde el campo de la salud mental y desde mi trabajo, digo esto y paso la palabra, el dispositivo de acompañamiento pretendería poder situar qué es lo que convoca nuestra intervención, no darlo por hecho, no dar por hecho que llegamos para sentar a nadie en un consultorio, situar qué de la necesidad de esa persona convoca nuestra presencia y poder tener alguna acción, poder tener alguna intervención en cada una de nuestras apariciones que tenga un impacto en esa persona, ¿no? Bueno, no quiero extenderme más para honrar lo que dije, que el tiempo no iba a ser muy largo. Y de las otras cosas que les decía que queríamos compartir hoy con ustedes es hablar un poco de cómo los efectos de los hechos de violencia institucional que padecen las víctimas de hechos de violencia institucional pueden llegar de una manera contundente a impactar el proceso de justicia. Y llegar a impactar el proceso de justicia y a que se obtengan los resultados en términos de reparación, en términos de la reparación que significa el hacer justicia en sí mismo y en términos de las reparaciones civiles, cómo se hace para que eso que le pasó a esas personas pueda ser escuchado en esos lugares. Y después vamos a avanzar en por qué la otra cuestión del título, ¿no? Habría un rol particular del Estado en este tipo de tareas, en el acompañamiento de estas víctimas. Así que le dejo la palabra a la querida Liliana Rudman. Buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación. La verdad es que en estas épocas de tan pocas alegrías, la convocatoria de Laura me trajo una alegría, porque
me hizo entusiasmarme en pensar, en compartir con colegas de manera interdisciplinaria una mirada sobre nuestras prácticas que hace bastante que no la hacíamos. Trabajo en la Defensoría General de la Nación, soy licenciada en Psicología y especialista en Psicología Forense con orientación peritajes. Trabajo, como decía Laura, en el programa contra la violencia institucional de la Defensoría General de la Nación, por una parte, y por otra parte, como formando parte de un dispositivo, retomando la exposición de recién, porque es muy conceptual el término dispositivo y por eso la retomo, trabajo coordinadamente con el programa de patrocinio jurídico y atención a víctimas de delitos, que es otro de los programas de la Defensoría General de la Nación. Entre los dos programas, el de patrocinio jurídico o querella, como le decimos cariñosamente nosotros, y el programa contra la violencia institucional, formamos parte de equipos a la justicia para víctimas de delitos graves, permitiéndoles constituirse en parte querellante en el proceso penal o como parte actora en los procesos civiles. Y en ese sentido yo suelo trabajar en las dos vertientes, en la vertiente del acompañamiento, luego de los padecimientos de violencia institucional. Digo luego porque lamentablemente siempre llegamos tarde, las y los de salud mental, al sufrimiento por hechos de violencia institucional. No tenemos, no sé si no tenemos, pero no actúo por lo menos de manera preventiva, me entero después. Por ahí es un tema interesante para conversarlo más adelante. Entonces, como decía, por un lado en el tema del acompañamiento a las víctimas y por otro lado en el tema de contrarrestar la versión oficial en el expediente, haciendo lugar a la palabra de la víctima, ya sea a través de sus testimonios o de producción pericial psicológica técnica específica, para que esa palabra pueda entrar al expediente y llegar a la judicialización. Trabajamos al servicio de las personas para hacer justicia, siempre que ellas quieran, por supuesto, digo, el litigio, ¿no es cierto? Y uno de los temas que a mí me parece muy interesante traer acá, de manera interdisciplinaria, pero acá, es el modo de documentar los padecimientos subjetivos de la víctima para poder, por un lado, acompañarlas en minimizar esos daños a lo largo del proceso judicial, que es muy largo, pero por otro lado, que jugamos, a Laura no le gusta la palabra prueba, bueno, la producción de este material que pueda dar cuenta en la justicia de las lesiones, del sufrimiento, del impacto subjetivo y muchas veces la devastación de nuestras víctimas de violencia institucional, puedan ser valoradas de manera justa en los procesos finales, sobre todo en las reparaciones, me refiero a las indemnizaciones civiles. Y esto es uno de los aspectos que quería conversar con ustedes. Bueno, muy bien, buenísimo. Ahí vamos siguiendo con la charla. Estoy seguro que todos compartimos, y Marina nos cuenta ahora un rato más que tanto yo nombraba el trabajo del acompañamiento, Liliana hablaba del trabajo específico, tanto del acompañamiento como del trabajo pericial en relación con la construcción de las pruebas que tienen que ver con el sufrimiento subjetivo. Y todos los que estamos acá entendemos, y es una de las cosas que sin duda queremos transmitir hoy, es que este tipo de tareas tiene una potencia particular cuando sucede desde el Estado. Cuando el Estado, que fue el que en su accionar violatorio de derechos fundamentales dañó a estas personas, el Estado aparece a hacer otra cosa, ¿no? Algunas de estas cosas que yo nombraba, que Liliana nombraba,
y le invito a Marina a que nos cuente cómo pensar eso, el rol estatal, lo que poníamos en el título, el corazón de este encuentro. Bien, bueno, primero, buenas tardes a todos y a todas. Un gusto compartir este conversatorio, este intercambio en estos momentos tan especiales, pero que viva los encuentros para poder profundizar este tipo de temáticas. Así que muchas gracias por la invitación, a Laura, a Horacio. La verdad que es un gusto. Un poco la idea de poder compartir, al menos desde algunas impresiones y algunos posicionamientos que vamos definiendo en el marco de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Y claramente, en relación a lo que estaban comentando ustedes, tanto Liliana como Laura, digo, claramente este título o estos tres aspectos de la violencia institucional, la salud mental y los derechos humanos, yo creo que el punto de partida, por decirlo de alguna manera, claramente tiene que ver con el Estado. Y un Estado en el que, digo, nos podríamos pasar horas tratando de definir o acordar o consensuar qué es el Estado, ¿no? Es como el gran tema de discusión de la sociología, la historia de otras disciplinas de la humanística en general, también del derecho, obviamente, ¿no? Digo, pero me parece que acá nosotros tenemos la necesidad de poner sobre la mesa a un Estado que es el Estado que nosotros entendemos como el garante de lo simbólico, ¿no? Un Estado que siempre es un metaorganizador, que es aquel en el que en algún punto puede tener la posibilidad y tiene la responsabilidad de organizar a la sociedad en su conjunto. Entonces, desde ese lugar nosotros partimos desde esa premisa básica, sobre todo cuando eso lo traducimos en materia de cómo pensamos las políticas públicas, ¿no? Digo, nosotros habitamos la construcción de las políticas públicas justamente a partir de pensar desde el lugar del Estado. Digo, aquel Estado que tiene la posibilidad de pensar determinados instrumentos y determinados dispositivos, como bien referían ustedes, que hacen a que la vulneración de derechos pueda ser en algún punto también esta misma vulneración de derechos que produce el Estado, también pueda tener a su vez un dispositivo que pueda dar respuesta en el marco del propio Estado. Y la verdad es que esto por ahí resulta a veces hasta un poco extraño, pero me parece que también se corresponde con esta lógica de esta concepción del Estado. Digo, el Estado siempre es un campo en disputa, digo, es un campo en disputa tanto ideológico, político, cultural, ¿no? Digo, necesariamente. Entonces, así como vemos aspectos de vulneración de derechos, también vemos la posibilidad de pensar acciones del orden de lo reparatorio del Estado. Sobre todo porque el Estado tiene un fundamento particular y esencial que tiene que ver con el entramado de ley, ¿no? Digo, justamente esa ley que en algún punto es la que potencia este Estado organizador en términos de lo simbólico, que es una ley que en algún punto nosotros siempre la vamos a pensar como aquella que regula por un lado, repara por el otro, pero que también es la que produce y genera la instancia de poder pensar también los lazos sociales que se van como rompiendo, pero que también posibilita la reconstrucción de esos vínculos, ¿no? Hay solo una cosa, digo, y acá lo transmito en términos de pensarlo desde el marco de la subsecretaría en Provincia de Buenos Aires. Digo, nosotros estamos pensando en un dispositivo de acompañamiento que tenga básicamente que ver con pensar a la violencia institucional en el entramado amplio, ¿no? Digo, lo que queda dispuesto a partir de la ley 26811, digo que es una ley bastante reciente porque es de fines del 2012, pero que básicamente nosotros por definición y por responsabilidad y por la transversalidad en materia de derechos humanos que intentamos que es nuestra decisión y nuestra definición que tenga la subsecretaría, siempre vamos a estar haciendo como un recorte en lo que tiene que ver con la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad en manos del Estado, ¿no? Digo, como para también tener ahí un punto de partida que nos unifique, ¿no? Digo, la violencia institucional es mucho más amplia y atañe no solamente
a las instancias en las que intervienen las fuerzas de seguridad. Entonces, digo, un recorte que nosotros hacemos de la subsecretaría tiene que ver particularmente con ese, ¿no? Y sobre todo también cuando lo pensamos en esta lógica, nos trae de la mano poder pensar y habilitar cuál es un poco el imaginario social que también existe sobre ese entramado acerca de lo que significa aquel que vio vulnerados sus derechos y que por lo tanto se cometió un hecho de violencia institucional. Que básicamente, digo, acá es como pensar también, empezar a deconstruir cuál es ese imaginario en términos de quiénes son aquellos que finalmente se constituyen como víctimas y qué posibilidades tienen de constituirse como víctimas en el marco de este aparato del Estado, ¿no? Que no es casualidad, que siempre lo vamos a referenciar con los sectores populares, y no con cualquier sector popular, sino también con aquellos que son básicamente protagonistas, sus jóvenes de esos sectores populares, ¿no? Entonces, digo, ahí tenemos, cuando uno va en este punto de partida y en estas premisas básicas, lo va como rearmando, va generando también en este dispositivo ver cuál es el sujeto posible de intervención y cuál es el sujeto sobre el cual hay que necesariamente intervenir en el marco de una definición de una política de Estado. Así que, Marina, digo, me parece absolutamente necesario pensarlo desde esos ejes. genial. Marina, perdón, te interrumpí, pero en el final. Te interrumpí en el final porque me parecía que justo lo que estabas diciendo habría la participación de Horacio, que junta en él la trayectoria y la cercanía de trabajo con las víctimas y en este momento esta responsabilidad institucional, ¿no? Así que, Horacio, te escuchamos y en 10 minutos te interrumpo como a los otros oradores. No, creo que voy a ser más corto. Bueno, un saludo a todos los que están conectados. Así que, bueno, en primer lugar agradecer la participación a Marina, agradecer la participación de todos los que están llevando adelante esta convocatoria, los que están presenciando. Quiero decir que, bueno, básicamente hoy estuvimos hablando con unos familiares también en caso de violencia institucional. Desde que llegamos a Secretaría nos encontramos con una situación muy grave, donde la mayoría de los casos, perdón, ahí tengo que se me va la imagen a mí, ahí Liliana Rudman, también te saludo, no te saludé antes. Hola, ¿cómo estás? Bueno, gracias también por participar. Bueno, desde que llegamos a la Secretaría, nosotros, obvio que uno de los ejes, uno de los pilares más fuertes que íbamos a trabajar es el tema de violencia institucional. Es uno de los ejes que vamos a trabajar, estamos trabajando claramente porque lo veníamos trabajando antes y ahora con la responsabilidad que tenemos, queríamos darle una entidad mucho mayor después de haber tenido los retrocesos que tuvimos en estos últimos 4 años en esta materia. Pienso que el Estado es, digamos, un actor fundamental sobre la reparación ante los hechos de violencia institucional. No hay un Estado, no hay un gobierno que se salve de no tener un caso de violencia institucional. Lamentablemente esto va a pasar, es transversal a las gestiones. Lo hemos tenido nosotros en el gobierno de Cristina, lo hemos tenido en el gobierno de Néstor, pero lo que nunca hemos tenido en esos gobiernos es la habilitación política para llevar adelante esas acciones, que fue lo que pasó en los últimos 4 años del gobierno de Macri. Creo que eso a nosotros, ante un gobierno neoliberal que habilitó la mano dura, que habilitó el gatillo fácil, que habilitó a la fuerza de seguridad, porque las necesitaba de aliadas, porque como siempre digo, no hay proyecto neoliberal que defienda los derechos humanos, no existe esa compatibilidad, es incompatibilidad total. Digamos, nosotros tenemos que venir a reparar algo que quedó con un piso mucho más bajo, ¿no? Cuando nosotros, en el año 2015, cuando Cristina se va del gobierno, deja esta Secretaría de Derechos Humanos
con un área de violencia institucional que conducía Martín Fresneda, esa secretaría, con 45 trabajadores en esa área que venían más otra área en el Ministerio de Justicia, que también trabajaba y abordaba a las víctimas. Y cuando nosotros agarramos la secretaría, cuando empezamos en nuestra gestión, nos encontramos con 5 trabajadores en esta área nada más. 5 trabajadores, de 45 solamente 5. Esto es un claro mensaje de que el gobierno anterior esta temática no le importaba. Digamos, hubo casos emblemáticos donde nunca fueron recibidos los familiares, solamente tal vez para hacer algún gesto, pero después eran escuchados, eran perseguidos, eran estigmatizados de vuelta, la familia, los amigos de la víctima, y creo las comunidades, ¿no? Como el caso de Rafael Nahuel. Y creo que en eso nosotros tenemos ahora un tiempo por delante para hacer un cambio transversal, para hacer un cambio donde las instituciones y las provincias en un país federal y tan complejo, el tema de las fuerzas de seguridad, hablando en este momento sobre la fuerza de seguridad, todo lo que dijo Marina, la violencia institucional se puede ver reflejada en muchos ámbitos del Estado, pero tal vez en nuestro rol hoy es focalizarla en la violencia en manos de las fuerzas de seguridad, tanto federales como provinciales, porque entendemos que, bueno, como dije antes, venimos de una situación gravísima. Nosotros estábamos lanzando una campaña, la tuvimos que interrumpir por lo que todos sabemos, estamos en un marco de COVID, en un marco especial de pandemia. No así llevamos adelante la comunicación de los casos de violencia institucional, de recibir las denuncias de casos de violencia institucional que se den en el marco de pandemia. Poderosamente nos llamó la atención y celebro que hoy actores de la oposición estén preocupados por los casos de violencia institucional. Yo antes fui opositor también y también estaba preocupado por esos casos, acompañaba a la familia en esos casos, lo acompañé antes cuando era diputado del gobierno que llevó adelante Cristina y lo acompaño ahora que estoy a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos. Y creo que en esto hay algo que tiene que ser contundente y que es que con la violencia institucional no se puede especular políticamente. Se defiende una política, se repudia la violencia institucional, siendo oficialismo, siendo oposición y no buscando un oportunismo político como veo de muchos actores, porque termina siendo mucho más contraproducente, porque hay algo que escuchaba constantemente a los funcionarios del gobierno anterior. Y yo hablo de esto, pero porque tiene que ver también en hacer un salto, digamos, en lo que tiene que ser transversal a nuestra gestión política, no importa quién gobierne, sino que la violencia institucional hay que trabajarla y hay que llevar adelante una embestida muy fuerte contra esto, ¿no? Primero, creo que escuché hasta el hartazgo del gobierno anterior que bueno, ellos no venían a arrojar miembros de las fuerzas por la ventana. Por ejemplo, una frase que se escuchó mucho, nosotros tampoco, claramente. Y lo que no queremos nosotros es que por ninguna decisión política nuestra, cuando nos vayamos del gobierno, haya miembros de las fuerzas que tengan problemas judiciales por una acción que mandó a hacer la conducción política. Al contrario, nosotros necesitamos que las fuerzas de seguridad entiendan cuáles son los límites, cuáles son sus derechos también, cómo defenderse ante bajadas políticas, decisiones políticas que vienen a endurecer la política de seguridad. Creo que es fundamental al actor que es el miembro de la fuerza de seguridad, involucrarlo en estas políticas contra la violencia institucional. Porque también, digamos, en menor escala, la víctima directa también termina siendo producto de una habilitación política que viene a perjudicar. Abrazamos siempre a la familia, la sensibilidad, yo esto lo hablo siempre en cada lugar, en cada espacio, la sensibilidad con las víctimas no la tenemos que perder nunca, porque si nosotros naturalizamos de que una madre pierde un hijo, de que un
habitante argentino pierda un ser querido en manos de una acción ilegal de las fuerzas de seguridad, la verdad que tendríamos que renunciar y dejar el cargo que tenemos. Por sobre todas las cosas, creo que la sensibilidad sobre estos casos, el acompañamiento de la familia, entender lo duro que es vivir, que el Estado, en esa representatividad que tienen las fuerzas de seguridad, tanto adentro de un penal como en las calles, te quite la vida de un ser querido, digo, tiene, como bien decía Laura, es el Estado el que tiene que hacer el mínimo intento de que ese dolor y ese daño, que no se va nunca, que no se va a ir nunca, pueda ser acompañado por parte del Estado, pero por sobre todo acompañando las acciones para que eso no se transforme en un hecho de impunidad. Porque si hay uno de los dolores más grandes que puede llevar a terminar, digamos, de destruir a un familiar psíquicamente, emocionalmente, es que haya impunidad. De eso sabemos lo que vivieron nuestros familiares en otras épocas cuando hubo marcos de impunidad, y esa impotencia que genera el no poder llevar adelante una acción que venga a reparar y a dar un poco de alivio, que es la justicia, ante un hecho aberrante como los que suceden cuando nos llega la denuncia en caso de violencia institucional, digamos, sería el peor daño que doblemente cometería el Estado. Nosotros tenemos que acompañar para que no haya impunidad, nosotros tenemos que acompañar no solo a la víctima, sino, como dije antes, a todas las instituciones y fortalecer a todas las instituciones para que si pasa de vuelta lo que pasó estos últimos 4 años, que vienen gobiernos que vienen a fortalecer esas políticas, haya otras instancias y otros poderes más fuertes también para combatir y para acompañar un proceso de verdad y justicia también, ¿no? Sí, bueno, muchas cosas, dijimos. Todavía tenemos un rato, eso es muy bueno. Y pudimos compartir unas cuantas cosas y pudieron quienes están. Estoy viendo las preguntas y tomando nota para que podamos intercambiar también con quienes nos están escuchando. Recién Horacio hablaba de la lucha contra la impunidad y yo le quería pedir a Liliana que nos comparta un poquito más, que nos abra un poquito más cuál es el trabajo de una psicóloga, en tu caso, de una experta en temas de salud mental, en esa dureza de la escena judicial, cuando nombraste esta cuestión de la versión, ¿no? De la versión de la víctima y de la versión de los perpetradores. Que nos cuentes un poco a los que no conocemos y a los que no hacemos exactamente esa tarea, cuál es el aporte particular, ¿no? Que hace que allí, además de abogados llevando adelante la prueba, jueces tomando decisiones, fiscales acusando, estés en ese caso vos o una colega o un colega que hace ese trabajo. Sí, estaba pensando cuando Horacio hablaba de la impunidad, en la línea de pensar en la persistencia de los casos de violencia institucional en democracia, que podía ser una de las consecuencias de la ineficacia del Poder Judicial para llevar a cabo la investigación de estos hechos, la cuestión de la impunidad, ¿no? Y en este sentido considero que un trabajo especializado de salud mental con las víctimas en la línea judicial puede coadyuvar al Poder Judicial a reencauzar la investigación cuando las palabras de las víctimas son reinstaladas en el expediente y vienen a socavar un poquito ese relato oficial que se suele instalar como la versión oficial en esta causa y termina la causa siendo archivada o cerrada y no hay espacio. Entonces, una de las modalidades que pensamos desde el Programa contra la Violencia Institucional y de la Defensoría General de la Nación, en particular con el trabajo de este tipo de víctimas vulnerables, vulneradas, de graves violaciones a los derechos humanos, es acompañarlas y reinstalarlas
desde el punto de vista de la palabra, en dos vertientes. Por un lado es trabajando con lo traumático para que eso no termine en una destrucción subjetiva, pero por otro lado haciéndole lugar en el proceso judicial, específicamente a través de la presentación de papelitos en los expedientes respecto de situaciones particulares. Digo, si voy a entrevistar a una víctima en mi condición de perito de parte o perito de la Defensoría General, y determinados funcionarios de fuerzas de seguridad impiden que este trabajo sea hecho con las precisiones necesarias respecto de la confidencialidad, por ejemplo, o de un espacio adecuado, tengo que hacerlo saber a la judicatura. No puedo hacer de cuenta, o consideramos que no es posible que haga de cuenta que eso no pasó, que el señor se quedó ahí parado mientras yo entrevistaba a mi víctima. Digo, y esto es un trabajo de una gran responsabilidad que lleva mucho tiempo, pero que finalmente a lo largo de los procesos, digamos, va permitiendo instalar las palabras de la víctima y las experiencias de la víctima desde otro punto de vista. Por un lado esto, y por otro lado los informes técnicos específicos respecto a la evolución subjetiva de las personas con graves padecimientos, merituando la incapacidad y haciendo valer ese sufrimiento. Bueno, eso, esas cosas, cómo hacer que aparezcan en esa escena tan fría y tan dura, en la que por supuesto tantos abogados abren el juego, y jueces y fiscales y defensores, y tenemos algo para decir. Hay varias preguntas, comentarios que van alrededor de algunos temas. Uno primero les cuento a quienes hicieron preguntas o comentarios que se han inscrito, tenemos sus mails, así que todos los pedidos que hay de ponernos en contacto, de compartir trabajo, de cómo acceder, de algunos detalles del funcionamiento de los lugares fundamentalmente donde trabajamos Marina y yo, nos comprometemos a responderlos a cada uno. Otro tema que aparece insistentemente y que yo les diría, les agradecemos, y con las otras dos expositoras hablamos de que nos estaba faltando un trabajador social en esta actividad. Así que lo pensamos y lo supimos, compartimos el trabajo con los colegas trabajadores sociales. Hemos nombrado a algunos con nombre y apellido, las tres en estos días, añorando su presencia. Tuvo que ver con cómo pudimos organizarlo, no con que no sean parte muy necesaria de nuestro trabajo, los trabajadores sociales, los antropólogos, los sociólogos, los abogados. Complicado trabajar en este terreno sin interlocución con abogados, así que vuelvo a decir, quizás lo dije muy al principio, estamos en una representación que sabemos escasa del equipo interdisciplinario. Y también te quería preguntar, Marina, también yendo al lugar que Horacio nombraba, de que conocemos algo de ese dolor que nunca se va, ¿no? Me alegra mucho que hayamos podido hablar, dos psicólogas, una psiquiatra, que todavía no nos hemos puesto a hablar de la experiencia traumática, que sería muy pertinente, pero se ve que estamos pensando en el hacer, y eso a mí me gusta, que así sea. Pero Marina, vos hacías algunas puntualizaciones en relación con la ley, ¿no? Con el Estado como el lugar de la ley que ordena y que sanciona. Y me parece que hay te quería pedir al que vos nos quieras compartir, uniéndolo a qué pasa con la ley cuando la ley no es respetada y cuando las personas son expuestas a sufrimientos imborrables, ¿no? Y qué posibilidad hay de que eso se restaure desde el mismo lugar de denunciación, le llamaría yo. Bien, ahí digo, interesante pensar todo ese abanico de cosas que surgen, digo, porque cuando hablábamos del Estado, por definición, como un metaorganizador, como un organizador simbólico, claramente lo pensamos con el anclaje de ley, ¿no? Digo, y la ley lo que posibilita
básicamente, muy por el contrario de esto que comentaba Horacio, en relación a la impunidad, la ley en principio es un ordenador que hace que se reconozca al otro como semejante, y en ese reconocimiento es donde en algún punto, en el cumplimiento de estas normas y de estas leyes, hay algo que decíamos en función de, bueno, no es que no esté previsto que una persona no pueda pasar por encima de la ley o delinquir, sino que en todo caso, ante eventuales situaciones como esa, se puede pensar que hay un Estado que organiza, que ordena, etcétera, ¿no? Digo, ahora, la cuestión esencial acá que nosotros me parece nos tenemos que poder preguntar en el marco de las políticas públicas, cuando hay una vulneración de derechos, es en todo caso en el lugar en el que queda esta víctima en términos de que el que es el Estado el que propicia esa vulneración. Entonces, digo, en esta disputa de sentidos que yo mencionaba al principio, en esta disputa tan fuerte que tiene el propio Estado, así como hay alguna mirada o alguna puesta en escena donde el Estado pueda vulnerar, también la necesidad de construir una pata que tenga que ver con algo que sea del orden de lo reparatorio. Y ahí, digo, la ley tiene que poder intervenir y tiene que poder intervenir ordenando. Yo creo que ahí un poco una de las disposiciones o de las miradas o de las necesidades que nosotros tenemos como Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia para empezar a pensar esto y cómo construir estos dispositivos en el marco del Estado provincial, tiene que ver justamente con no pensarlo solamente en el marco de lo jurídico, sino en un entrecruzamiento, en un enlazamiento necesario, absolutamente necesario, entre esta intervención que se podría dar en el marco de cómo nosotros tenemos la estructura de la subsecretaría a partir de la Dirección de Políticas contra la Violencia Institucional, y la otra más referida a la intervención del equipo de acompañamiento, que para nosotros es parte de una dirección que es la de grupos en situación de vulneración de derechos. Digo, un poco con esta posibilidad, con esta articulación necesaria y como política construir, porque digo, la verdad es que un poco lo que decía recién Horacio, digo, nosotros tenemos 6 meses en la gestión y estamos como encontrándonos con el desastre de la gestión pasada y a su vez reconfigurando y construyendo un dispositivo que nos sirva para intervenir sobre estas situaciones. Y en ese dispositivo uno encuentra en esa unificación, en esa transversalidad, que sea del orden de la intervención sobre una violencia institucional y que pueda actuar el equipo de acompañamiento, uno actúa en el marco de la urgencia, ¿no? Digo, y la urgencia y esa urgencia a su vez tiene otras características que también se da en un escenario que es absolutamente territorial y que a su vez tiene otro escenario que es un escenario jurídico. Entonces digo, cuando uno le va sumando estas patas, digo, la urgencia, el escenario de lo territorial y la cuestión jurídica, aparece la necesidad absoluta de poder pensar en un entramado que sea cómo posibilitar algo de lo reparatorio para que reconfigure ese lazo social y esa vuelta o esa necesidad de que las personas que fueron afectadas por situaciones como estas en algún punto encuentren también en el Estado no solo un acompañamiento, sino un reforzamiento, un apuntalamiento, una posibilidad de escucha, una posibilidad de empezar a que esta ley pueda necesariamente a ejercerse como tiene que ser en el marco del Estado, ¿no? No solamente un Estado que lo ataca, que lo vulnera, que lo pone en un lugar de la escena de lo social, como el delincuente, como el malo, una serie de justificaciones que también hacen que cualquier instancia de vulneración de derechos esté bien, porque es pobre, porque pertenece a determinado sector social, etcétera, sino que ahí está la responsabilidad nuestra en este entramado de ley y en el ejercicio también de una construcción de justicia, la posibilidad que tenemos como una respuesta en el marco de una política pública, ¿no? Impecable. Eso, exactamente eso, esa tarea. Y hay una pregunta, comentario que a mí me gustaría, Horacio, que nos compartas de tu perspectiva y de tu experiencia, porque hay alguien que pregunta si se piensa en un trabajo articulado con organizaciones barriales que acompañen. Entonces, ¿cómo es imaginable un trabajo
fructífero, fecundo, desde las instituciones del Estado, sin vínculo con las víctimas, con los afectados directos, con sus comunidades, con el activismo? ¿Cómo sería esto? Y sería imposible. La verdad que un Estado que no tenga contacto con las organizaciones sociales, organizaciones territoriales, comunidades de pueblos originarios, un Estado que esté alejado de todo lo que está cerca del problema, digamos, en este caso puntual, sería imposible abordar nuestras acciones, digamos, sería imposible llevarlas adelante. Porque nosotros los que estamos hoy acá somos parte de esas construcciones territoriales también, somos parte de esas militancias donde ayer estábamos al lado de una familia en una comisaría y hoy tenemos el rol institucional. Nosotros escuchamos, tienen nuestro teléfono y queremos que tengan nuestro teléfono todas las organizaciones territoriales. Sería imposible para la Secretaría de Derechos Humanos llevar adelante un abordaje bien universal, como queremos hacerlo, sin el rol protagónico de los actores de la sociedad. Digo, desde un comerciante hasta un militante, hasta una iglesia en un barrio, digo, y una organización política. Todos los actores son fundamentales. Y la propia víctima, ¿no? También, porque a veces la propia víctima, por temor, no quiere avanzar en la denuncia, no quiere avanzar en ciertas acciones, porque, bueno, se ve desprotegido ante una situación, que es la ley, que es el poder policial de las fuerzas, quien le viola sus derechos y se siente acorralado en encerrarse y tener temor. Entonces creo que hay que romper también con eso. Y la única manera de romperlo no es de nuestro lado nada más, que estamos muy lejos, digamos, todavía, porque quedó, lamentablemente, no estamos enlongados después de 4 años, como dije antes, de neoliberalismo. Tenemos que llevar adelante, esta pandemia también retrasó nuestras gestiones, claramente, pero es fundamental el rol de los actores de la sociedad, de todos, de todas. Porque sin eso nosotros, las redes sociales cumplen un rol para nosotros fundamental. Muchas de las denuncias que nosotros abordamos, desde que asumimos más de 300 casos de violencia institucional que la Secretaría de Derechos Humanos abordó, muchos fueron captados desde nosotros por estar interactuando todo el tiempo con organizaciones, con páginas que sabemos que denuncian estos casos. Y capaz que la denuncia no entraba a la Secretaría, pero nosotros la veíamos en las redes sociales, hacíamos las averiguaciones pertinentes para poder chequear que realmente sea un caso de violencia institucional, ¿no? Hablando con la fiscal, con los abogados de la familia, con la Secretaría de Derechos Humanos provinciales, con las autoridades provinciales, con los poderes judiciales provinciales y también con organizaciones políticas que están a lo largo y a lo ancho de todo el país. Entonces, con eso nosotros podemos llevar adelante con exactitud cuál es la acción que tenemos que poder llevar adelante, volviendo, repito lo que dije. Pero creo que nuestra idea de construcción es con los actores territoriales. Es decir, sería imposible, porque aparte mirá, yo les cuento un ejemplo, y con esto termino en esta parte, que es, nosotros cuando hacíamos la campaña de violencia institucional anteriormente, periodo 2011-2015, se me viene a la cabeza, desde la Cámara de Diputados, acompañando las acciones del Estado, nosotros hacíamos desde nuestras organizaciones un material que era si te detienen, ¿no? Se me viene a la cabeza la publicación que hicieron en provincia, el cuadernillo también, contra la violencia institucional. Distintas acciones que nosotros queríamos que eso llegue al barrio para que los pibes lo tengan en el bolsillo, lo lean, y cuando la fuerza los paraba, ellos sabían cuáles eran sus derechos y cuándo detectaban un abuso, ¿no? Y formábamos y decíamos que estaba bueno empezar a detectar en las distintas unidades básicas cuál era el policía que siempre hacía una acción de más, ¿no? Como un cachetazo, como un verdugueo,
porque esto era lo que después se transformaba en algo peor. Pero después de estos 4 años, digamos, nosotros en el periodo del macrismo, en el periodo del neoliberalismo, nosotros lo que tuvimos que hacer es guardar todo ese material, porque ese material terminaba siendo una provocación a los miembros de la fuerza. Si un pibe se le paraba a un policía en esos 4 años y le decía mis derechos son estos, ahí teníamos un caso seguro de violencia institucional, leve, tal vez, o grave, no importa, pero era la misma acción de defender tus derechos. Cuando un gobierno como el que teníamos antes habilita políticamente a la fuerza, termina siendo un desastre. Entonces, por eso digo que el rol de la sociedad civil es un rol fundamental. Esto tiene que seguir, tiene que ser una política transversal a quien gobierne. Y por eso también quiero contar que aprovechando esta situación de sensibilidad con esta problemática de miembros de la oposición, que no denunciaban de la misma manera antes, pero que ahora denuncian, bueno, pues el bloque del Frente de Todos va a presentar un proyecto político para que, bueno, un proyecto de ley, perdón, para que todo el bloque o la mayoría del Congreso pueda acompañar, aprovechando que hoy hay una sensibilidad distinta con esta problemática, ¿no? Esperemos que lo acompañen. Bueno, sí, seguían apareciendo preguntas en ese sentido, que ya unas cuantas las contestó, las comentó. Son comentarios, preguntas, las dos cosas. Se entusiasma el auditorio, así que más o menos estamos haciendo algo que transmite. Yo les cuento, ahora se mueven más las preguntas. Algo que insiste también en los comentarios son 2 cuestiones que quiero nombrar. Algunas de las personas que están escuchando y que son acompañantes terapéuticos, y algunos preguntan cuál sería el lugar en estos dispositivos de acompañamiento y otros comentan sus experiencias. Cuando yo hablaba del sostén conceptual de la práctica del acompañamiento, me refería a esto que llamamos el acompañamiento con perspectiva de derechos. Sin ninguna pretensión terapéutica, porque no hay nada para curar allí, no hay ninguna terapéutica que haya que implementar. Esto es muy complejo para los que venimos. Bueno, yo soy médica, digamos, con lo cual venir trabajando hace unos 15 años en un lugar donde no tengo nada para curar ha sido una privación importante, pero es a lo que me gusta dedicarme. Entonces ahí dejamos apartada no el rol de esas personas, sino la palabra terapéutico, para darle un sostén conceptual, insisto, a la práctica del acompañamiento con perspectiva de derechos. Y yo creo que quienes trabajan en estos territorios y en estas instituciones con las personas que son víctimas y son acompañantes terapéuticos, tienen un lugar importante en los equipos interdisciplinarios, más allá de sus pertenencias profesionales, con un lineamiento muy interesante que en algún momento explorábamos hace bastante tiempo, hace unos cuantos años, en la Procuraduría de Violencia Institucional, que es otro de los espacios que han quedado entre debilitados y diezmados en la escena de la persecución penal de la violencia institucional, es tomar un concepto que viene del Protocolo de Estambul. El Protocolo de Estambul es una recomendación de juristas que tiene bastantes años, no importa eso mucho qué es, pero que sería una guía de lineamientos técnicos muy complejos, muy extensos y muy terribles de cómo se investigan los hechos de tortura o de tratos crueles, inhumanos y degradantes, que sería el modo de delitos, hablando en términos de delitos en que suelen nombrarse estas situaciones. Y el protocolo dice que es importante que formen parte de los equipos que interactúan con estas víctimas. Hace una larga lista de profesionales, ¿no? Entonces dice médicos, juristas, psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos, y dice, y toda persona con experiencia en la materia, ¿no? Yo creo que ese es el lugar del activismo, ese es el lugar de la cercanía de los que trabajan como acompañantes terapéuticos y están cuerpo a cuerpo con las personas, que tienen un valor muy importante en el trabajo del acompañamiento, que se sostiene en esas presencias y en una perspectiva de valor de la vida del semejante, como decía Marina. Eso es lo que está perdido en los hechos de violencia institucional. Así que para los comentarios eran un montón de acompañantes terapéuticos. Y otra cosa que quería nombrar en relación, hay varios comentarios y también les pido a los demás que
quizás tiene alguna ocurrencia o algo para decir al respecto. Hay preguntas sobre las personas encerradas en asilos psiquiátricos y las graves violaciones a los derechos humanos o la violencia institucional, así está dicho allí. Hay preguntas sobre la participación de la Secretaría en el órgano de revisión, la Secretaría de la Ley Nacional de Salud Mental. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación tiene un lugar, un espacio, una de las sillas, digamos, del órgano de revisión de la Ley Nacional de Salud Mental, que ocupa también por la perspectiva nueva de esta gestión. Y siempre entendimos ligadas las cuestiones que tienen que ver con la ley nacional y con la posibilidad de intervenir en los hechos de violencia institucional. No sé si se les ocurre a los demás algo de la ley nacional que haya habilitado nuestro trabajo con víctimas de violencia institucional. A ver. Esta es la parte más espontánea que tomamos. Sí, yo sí, tal vez no nos pensamos antes. No, tal vez algo para asociar que tiene que ver un poco con lo que es la ley de salud mental y con ciertos trabajos que también se me viene a la cabeza la ley Jacob, que hacía mención también a los consumos problemáticos. Y quiero contar una experiencia que tuve en Santa Cruz cuando era secretario de Derechos Humanos de la provincia de Santa Cruz, y era, claro, una situación de un joven que bueno, tiene una crisis muy profunda, psiquiátrica. Él era un paciente psiquiátrico donde bueno, estaba en la calle, desnudo, pegándole a la gente que pasaba. Llega la policía y lo aborda no de la mejor manera, no de la mejor manera. Y bueno, después en la comisaría se calma un poco, lo llevan hasta la comisaría, y en la comisaría, obvio, en medio de la comisaría, antes de pasarlo a una celda, tiene un brote fuerte, y para calmarlo, una imagen muy similar a la que vimos todo lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Con una persona, con una policía arriba, apoyándole la cabeza con la rodilla. Bueno, una situación muy similar que produjo que él se vomitara. El policía no se dio cuenta que vomitó y se terminó ahogando y muriendo con su propio vómito. Pongo este ejemplo porque la verdad que nosotros, si hay algo que hablamos y decimos siempre, es que tenemos que abordar a las fuerzas de seguridad también integralmente, y que necesitan formación. Si hay algo que nosotros, si queremos combatir la violencia institucional, nosotros tenemos que tener fuerzas de seguridad profesionalizadas. Y profesionalizadas también que puedan comprender una situación de salud a una situación delictiva. Y la verdad que el alterar el orden, digamos, ¿qué es? ¿No? Porque, bueno, en esas situaciones es cuando actúan las fuerzas de seguridad, actúan mal claramente, porque lo primero que tendrían que hacer es llamar a un sistema de salud, llamar a una ambulancia y no abordarlo desde ese lugar. Bueno, sé que en la provincia ya se están llevando adelante algunas capacitaciones a la fuerza en este tema. Nosotros tenemos que llevar también adelante en ese gran amplio mundo que es la violencia institucional y la formación que tenemos que hacer en derechos humanos a la fuerza de seguridad, detectar también cuando hay un caso de salud mental y cuando hay un caso delictivo. Yo creo que lamentablemente venimos con una fuerza policial formada a lo castrense, formada una policía antigua, una policía poco novedosa, una policía poco ingeniosa en ciertas problemáticas sociales, y eso es lo que nosotros tenemos que venir a cambiar. No es culpa tal vez de ellos, sino también de cuánto esfuerzo hace el Estado para poder cambiar esa formación que viene estanca desde hace muchos años. Y es ahí donde tenemos que articular, por ejemplo, con estas nuevas maneras de ver las políticas de seguridad del Estado. Hoy teniendo, por ejemplo, nosotros estamos articulando de manera muy eficiente, y quien conoce a Sabina Fendrich sabe que es una mujer y una compañera
que tiene una sensibilidad muy grande con el temperamento que necesita tener para conducir las fuerzas, pero que vamos a poder trabajar en este ámbito, en el ámbito de la formación, en el ámbito de darle una herramienta también a los miembros de la fuerza para que no cometan ilegalidades por un puro desconocimiento. Creo que ahí sí, tal vez está la vinculación un poco en lo que hace la ley de salud mental también, ¿no? En lo que hacen los lugares de encierro, en lo que hacen la violación a los derechos humanos. También hay que decirlo que la ley de salud mental se tenía que implementar y se tenía que cumplir en el 2020. Durante 4 años no se hizo nada y lamentablemente termina lo mismo que pasó en lo económico con el sistema político anterior, con el modelo económico anterior, pasa con las políticas sociales, ¿no? Una ley que ya tendría que estar llevándose en práctica por el gobierno anterior fue resistida porque es un gobierno que no le interesa lo marginal, para llamarlo mal, digamos, lo estoy llamando mal y lo sé, pero es como lo piensan ellos, no le interesan lo distinto, lo raro, ¿no? Y obvio que fue muy poco lo que hicieron para poder tener una ley de salud mental hoy en funcionamiento y con cada vez menos personas encerradas en monovalentes y que haya más personas, digamos, atendidas en polivalentes, que eso es parte también de la sanidad de las personas que necesitan atención médica en este ámbito, ¿no? Sentirse parte de un sistema de salud no excluida por un sistema de salud que también, igual que la formación de la fuerza, es antiguo, pesado, poco ingenioso. Sí, la cuestión de que me parece que había varios comentarios también en relación con, bueno, cuáles serían estrategias de reparación o de prevención de estos hechos. Es una pregunta re difícil, re difícil. Hay algunas cosas escritas en relación con esto, con graves violaciones a los derechos humanos en el sistema interamericano, fundamentalmente hay más texto, pero hay algo que me parece que estamos de acuerdo y también invito a que comenten si se les ocurren otras cosas, pero tomando esto último que decía Horacio, que nombraba lo marginal y decía, ya sé que lo estoy diciendo mal, la cuestión de la nominación, de cómo se nombra a estas personas, ¿no? A estas personas, los policías que cometen delitos, a estas personas, los policías que se ocupan de tareas. Policías me salió como de los márgenes, pero digamos, las fuerzas de seguridad que realizan tareas complejas. Y los que cometen, hay unos que realizan tareas complejas, hay otros que cometen delitos, hay algunas víctimas de violencia institucional que en otro momento pueden haber cometido un delito. Es la típica situación cuando trabajamos con personas en instituciones de encierro. Entonces, ¿cómo se nombra a estas personas? ¿No? ¿Quiénes son para el Estado? ¿Quiénes son para cada uno de nosotros desde nuestra intervención? ¿Y cómo volvemos a insistir? Yo tengo la impresión de que es un trabajo como sin fin, contracorriente, sin fin, y necesario siempre a esta cuestión del valor de todas las vidas humanas, ¿no? De un valor parejo de los semejantes, y de una construcción de un Estado que le haga lugar a todos, ¿no? Que le haga lugar a todos y que a los que tienen responsabilidades y háganse las cosas mal, los sancionen. Me parece como que estoy diciendo cosas muy, muy sencillas, pero que sucedan a veces es complejo. Oh. Bueno, ahí estás. Bueno, por ahí, a mí un poco con esto que estaban comentando recién con respecto a la ley de salud mental, yo creo que es una instancia, es una ley superadora, claramente, en muchos aspectos, pero yo creo que una de las cuestiones que ha logrado dignificar la ley de salud mental tiene que ver justamente con pensar a este sujeto que padece el lugar de un reconocimiento de sujeto de derecho, ¿no? Y digo que, y un poco hilándolo con esto que vos estabas diciendo, Laura, recién, de también cómo pensar esa inclusión. Yo creo que cuando nosotros acá estamos hablando de
la violencia institucional y el rol del Estado y cómo pensamos un dispositivo de acompañamiento. Yo creo que ahí lo podemos linkear claramente con esto que un poco nos marca la Ley de Salud Mental, que tiene que ver con la primera responsabilidad que tenemos cuando trabajamos o cuando somos parte de una intervención con un equipo de acompañamiento, es volver a humanizar al otro, ¿no? Esto que mencionábamos hoy. Y volver a humanizar al otro también va de la mano con poder posibilitar una nueva vinculación con el Estado, y eso es fundamental. Yo creo que ese es como el gran desafío que tenemos hoy por hoy, nosotros, en este caso, desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, con el ULLOA, y nosotros desde la provincia, cuando pensamos un dispositivo, que sea un dispositivo que esté acorde y a la altura para un diseño en una política que tiene que poder en algún punto ser reparatoria. Ahí hay, creo, mucha experiencia que nosotros la podemos tomar, retomar claramente de todo lo que han sido en los juicios de lesa humanidad y la necesidad del acompañamiento y lo que ha posibilitado el acompañamiento en los juicios de lesa humanidad, pero claramente, ¿no?, ayornándolo a la realidad que nos convoca en materia de violencia institucional, que es un poco esto que decíamos hoy, en el carácter del urgente, en el acá, en el ahora, no en el hecho traumático de los 40 años atrás, sino en la situación, en esto que nombraba Horacio hace un momento, en esta familia que perdió un hijo porque las fuerzas de seguridad lo asesinaron, o porque tuvo un hecho X, y en donde hay una vulneración de derechos por parte del Estado, pero es en el aquí y ahora, es el dolor, es la conmoción, es la desorganización más absoluta de aquellos que padecen en ese vínculo. Y ahí yo digo, me permito sumar una cosa más, que ha sido una larga charla también que nos hemos dado hacia adentro de la subsecretaría en términos de la construcción territorial en esto. Digo, la construcción territorial en términos de poder potenciar un Estado que tiene que hacer lo que le corresponde, porque para eso tiene una responsabilidad y como subsecretaría la asumimos en esos términos, pero también con la necesidad de articular con un territorio que no sea solamente pensar un territorio en términos de aquel que nos avisa o sobre el cual esperamos una demanda, digo, también para pensar esto que decías vos recién, Laura, en términos de la prevención. Digo, nosotros claramente un dispositivo de acompañamiento o una dirección de políticas que tenga que ver contra la violencia institucional no va a ser claramente desde el Estado, provincial o nacional, aquel que se vaya a quedar a la espera de la demanda, ¿no? Digo, no vamos a quedarnos en nuestros escritorios esperando que alguien nos diga qué es lo que está sucediendo en un barrio o qué vulneración de derechos. Justamente lo que hay que tejer y lo que hay que construir es esta articulación, esta interrelación con el territorio. Y acá le hago una apuesta más, no es solamente con un territorio que nos avise, ¿sí?, sino que también es un territorio que nosotros podamos potenciar, que podamos articular, que podamos empezar a tener una enclave de cómo estos territorios pueden ir construyendo también sus propias modalidades de intervención, más allá de que obviamente nos convoquen al Estado a hacer lo que tenemos que hacer, porque es la responsabilidad política, para eso estamos en estos lugares, pero cómo potenciamos un territorio que también empiece a tener un grado de autonomía y no se quede en algún punto esperando a un padre en términos del Estado que lo resuelva. Y ahí me parece que también es una articulación necesaria y es, bueno, esto un poco que decía Horacio, ¿no? Hay que salir a caminar los barrios, hay que salir a generar estos dispositivos, a establecer un vínculo y a construir en estos espacios con estos compañeros, compañeras y con estas organizaciones sociales que día a día tienen estas demandas en sus lugares. Bueno, hay una cosa que es genial, que yo me voy anotando las preguntas y ustedes las contestan antes. Porque se ve que nos estamos escuchando entre nosotros cuatro y con las personas que no vemos, pero que están ahí entre los que vinieron. Estamos conectados. A compartir. Estamos conectados, más allá de la red, con la red y más allá de la red. Porque justamente Marina describía este modo de comprender la intervención y de llevarla adelante. Y había muchas preguntas por la articulación con las provincias,
todas las personas de Chubut que han dejado preguntas y comentarios y la difícil situación que sabemos que está que están viviendo en la provincia de Chubut, la red, ¿no? Y preguntaban por las competencias del Ulloa y la cuestión jurisdiccional. Una de las cosas que se crea en la creación del Centro Ulloa en el 2009, esa fecha que yo decía, y se amplía estas temáticas a principios del 11, es la red de asistencia y acompañamiento a víctimas, ¿no? Que es otro de los armados, digamos, es otra de las redes de sostén que hemos encontrado, yo no voy a decir arrasadas, porque las hemos encontrado fuertemente atacadas, pero con los vínculos subterráneos entre las personas que sí, subterráneos le llamo a informales, a personas comprometidas con la temática, con aquellos que siguen en los territorios, en los barrios, en las instituciones del Estado, en las provincias también, y a los que nos acercamos y se acercan a nosotros y sé que tenemos una tarea pendiente importante para volver como a revitalizar y a tensar toda esa potencia de trabajo que hay a nivel federal. Lejos vamos a poder estar desde acá de hacer sin estar en contacto con ellos y sin contar con ellos como de hecho venimos contando. Y en este sentido de la red también pensaba en, ya no me acuerdo, Marina creo que dijo, y Liliana creo que había usado la expresión también humanizante, ¿no? De cómo estos daños a las personas que se tejen en la trama social, ¿no? Un agente del Estado que en el uso de sus funciones comete delitos graves, graves violaciones a los derechos humanos, delitos que ofenden a la condición humana del semejante, cómo eso que se daña en ese lazo social se repara, algunos pensamos, otros lo han escrito mejor, se repara en el lazo social, ¿no? Entonces hay algo del trabajo reparatorio en términos subjetivos, y yo me atrevo a decir en términos psíquicos también, que son dos cosas diferentes, que sucede en la trama social y en la trama de las instituciones y fuera de las instituciones, de los activismos, de los barrios, de las cercanías, de las familias y de la respuesta del Estado, ¿no? Entonces ahí hay modos de construcción de distintas subjetividades. Esas personas pueden ser los márgenes, ¿no? Lo que tiene que quedar afuera y lo que está destinado a la exclusión. O en muchos relatos que escuchamos, esas personas son las personas que merecen, ¿no? Que se les hagan esas cosas horribles, que son delitos tan graves que a veces hasta desde los lugares más formales se señalan como delitos que nos ofenden a todos, no solamente a las víctimas directas. Eso se repara también en el lazo social y en las tramas institucionales. Lo entendemos así, otros lo entenderán distinto, pero lo entendemos así, entendemos que esa es nuestra tarea y que también ahí es donde podemos hacer un aporte que tenga otros alcances, ¿no? Que los aportes conceptuales y teóricos que quizás a cada uno desde su disciplina le entusiasman y le divierten más, ¿no? Que alguien en los lugares de la conducción política le entusiasman más, que a los que leemos cosas del psicoanálisis los entusiasman más o que a los sociólogos les divierten más. Me parece que hay un aporte de la reconstrucción de esas redes y de esas tramas en las que todos podemos poner, siempre escuchando a las víctimas y siempre escuchando antes a los que están más cerca, que saben más que nosotros. Me salió conclusivo eso, no era mi intención, ¿eh? No es mi intención, salió así. Tenemos, no me desconectes, un silencio esto, ¿eh? Se puede hacer un momento de silencio también. Más estando entre psicólogo y psicóloga. Es más difícil, virtual es más difícil, pero no está mal. Nos quedan unos minutitos breves. A ver, miro a ver si hay alguna pregunta como... Hay alegrías y agradecimientos, se comparten experiencias. Sí, la red federal está mandando mensajes que están conectados ahí. Un abrazo a todos los compañeros y compañeras de la provincia.
Sí, y también hay muchos comentarios, interés en relación con la posibilidad de una formación distinta de las fuerzas de seguridad. Y sí, fundamental. Sí, me parece que es fundamental pensar en la formación, ¿no? Claramente, de las fuerzas de seguridad. Y también me parece interesante, ¿no? Pensando dentro de las tareas o de los pendientes o de los desafíos, incluso también pensar en ampliar o enriquecer aún más desde nuestros lugares esta posibilidad de estos intercambios con otros compañeros y compañeras, ¿no? Porque digo, también el acompañamiento dentro del dispositivo o en el marco de la violencia institucional resulta en algunos ámbitos bastante novedoso también, ¿no? Digo, venimos como bastante acostumbrados a lesa humanidad, incluso para los propios compañeros, compañeras que vienen trabajando en el acompañamiento a lesa humanidad, a veces cuesta pensar la posibilidad del ejercicio de otros dispositivos de intervención. Entonces, digo, me parece que incluso sigue siendo también una materia pendiente para nosotros. Bueno, o al menos me animo a hablarlo por provincia de Buenos Aires, no voy a meter a todo el mundo, pero digo, me parece que es interesante que sigamos como en esta línea, ¿no? Como profundizando también este aspecto de la reparación pensado en un acompañamiento. Sí, es una tarea, está muy bien la honestidad de Marina en los pendientes que tenemos. Yo creo que sí, el trabajo con los crímenes de terrorismo de Estado abrió el camino, que tenemos que haber aprendido de ahí, que tenemos que honrar esa herencia, digamos, suena un poco poético, pero así de literal, de lo que esas militancias construyeron, de cómo permearon las instituciones y de cómo lograron que aquellos que habían sufrido puedan tener un lugar social, de un actor social preponderante, ¿sí? Nada, no me quiero poner más literal, pero ni más ni menos que eso. Así que sí, ahí está señalado el camino y está señalado el camino hacia adelante. Y muchos de los que fueron parte integrante tanto de esos dolores como de esa militancia y de esa construcción nos muestran por dónde hay que ir. No nos tenemos que resistir, sencillamente no nos tenemos que resistir. Bueno, son y 31, yo me despido y capaz quieren decir alguna cosa. Me despido, celebro, me alegro. Me encantó, hagámoslo muchas veces, hagámoslo en pocos meses, todos juntos en un lugar, que eso pase, deseémonos que eso pase, que podamos pasar abajo de esta ola tremenda y salir de otro lado, y que mientras sigamos haciendo el trabajo, nos deseo eso. Bueno, yo saludar, solo un poco en línea con lo que decía Marina y bueno, poner, tal vez citar ¿sí? a esas grandes mujeres que tuvimos también, como las madres y las abuelas, que todavía siguen luchando, ¿no? Hoy tal vez más cuidadas, haciendo cuarentena, pero están ahí denunciando todo el tiempo, hablando, preguntando, preocupadas por qué está pasando en lo social. Nada, digo, si hay algo que nosotros queremos llevar adelante y que tenga un efecto a futuro y que realmente sea algo que cambie, hay que mirarlas a ellas, que nada, con esa gran frase que alguna vez marcharon, ¿no? La única lucha que se pierde es la que se abandona, y nosotros vamos a seguir por ese camino luchando hasta que tengamos fuerza, ¿no? Así que creo que la vamos a cambiar, no queda otra. Tal cual. Bueno, digo, por mi lado también muy agradecida por la invitación, por el intercambio, súper rico. A mí estas cosas me ponen un poquitito nerviosa, pero bueno, creo que lo pudimos superar. Nada, muchísimas gracias. Digo, un poco sumando a lo que dice Horacio, también me parece que nosotros tenemos en el país grandes referencias también, que digo que obviamente son las madres y las abuelas, pero también las madres de estas víctimas del famoso gatillo fácil, que nos han marcado también un camino, otro camino muy ligado a esto, sobre las cuales nos apoyamos y han sido fundamentales, porque diga, ellas en algún punto muchas veces se los decimos, o al menos acá se los decimos mucho a Rosita Bru, que es la que tenemos más cercana en la Ciudad de La Plata,
ella hace un acompañamiento, ella no sabe que lo hace, pero lo hace, hace un acompañamiento, no en el marco del Estado, digo, pero está ahí apoyando todo el tiempo. Y digo, sumar un poco el saludo a estas grandes compañeras con las que son tan necesarias y tan importantes. Y bueno, nada, y todos los compañeros, al menos acá me pongo bien la camiseta de la provincia de Buenos Aires, que amamos profundamente todos los que trabajamos acá. Un saludo muy, muy fuerte a todos los compañeros, a las direcciones, directores y directoras de derechos humanos de la provincia y a todos los compañeros que están en el territorio con las mesas de la memoria y etcétera, con todas esas organizaciones con las cuales nutrimos nuestra tarea cotidiana. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Bueno, nos vamos, Lili. Gracias por la pericia técnica, el compromiso desde hace tantos años. Adiós.